Muy buenos días. Alza tus ojos nuevamente. Te da la bienvenida, ¿verdad? Este programa donde analizamos temas muy importantes. Ahora estamos analizando cómo la comprensión de Daniel y Apocalipsis, nuestro estudio profético. Hemos avanzado hasta las 7 trompetas y estamos analizando el paréntesis, cómo, digamos, las primeras 4 trompetas eran los juicios contra la Roma occidental, cómo se cumplieron, cómo infligieron tanto dolor y la caída del imperio hasta su final. Vimos las últimas 2, la quinta y la sexta plaga. Estas últimas 2 plagas, digamos, eran directamente sobre la iglesia católica, sobre la iglesia ortodoxa. Y cómo los mahometanos, el Islam que se estaba levantando, les infligió por 700 años aproximadamente un dolor muy fuerte. Cómo el cumplimiento era exacto. Y después analizamos el día de ayer, vimos cómo el librito, el ángel del librito abierto, era el mensaje que Cristo estaba dando a su pueblo. Cómo estaba preparando a través de toda la historia hasta llegar a 1840, donde el imperio otomano caía y ahora surgía la oportunidad, las fronteras se abrían y la predicación del evangelio se extendía a todo el mundo. Cómo se levantó Guillermo Miller, un hombre campesino, un capitán, predicó un evangelio de la pronta venida de Cristo, reunió 50,000 personas y estas predicaban que Cristo venía en 1844, el 22 de octubre. Al no venir se chasquearon, al no venir se sintieron tristes, pero eso también le pasó a los apóstoles. Los apóstoles creían que Cristo iba a establecer un reino en esta tierra y resulta que al no venir, o sea, al morir Cristo, el reino no vino, el reino no se dio. Prácticamente en Lucas encontramos un relato donde dice que dos de sus discípulos iban y Jesús se les puso al encuentro y empezaron a hablar y le dice, bueno, es que había un profeta, un Jesús de Nazaret y pensamos que él iba a establecer el reino y hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Y Jesús estaba entre ellos y les abrió las escrituras y les habló de las cosas que estaban cumplidas. Pero ellos se sentían chasqueados porque no entendían el evento. No entendían que Él no iba a establecer un reino terrenal en ese momento, sino que Él estaba estableciendo el reino de la gracia y que el reino de gloria iba a ser hasta el postrer de los tiempos. Así ellos no comprendían también que Jesús no venía a la tierra en 1844, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio investigador, para comenzar el juicio de revisar los libros y ver quién era salvo y quién no. ¿Recuerdas que ayer también te decía cómo prácticamente había un lapso dentro de la sexta y séptima trompeta, porque Dios quería explicarnos los eventos que iban a suceder historicistamente? Históricamente habían eventos todavía que se tenían que cumplir, y uno de ellos era la predicación del evangelio. En 1798 se daba el fin del papado y se abría la oportunidad para comprender las profecías del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esto dio a las iglesias un revivimiento. Buscaban de Dios, pero habían eventos todavía que tenían que cumplirse. Hoy vamos a analizar el capítulo 11, los 2 testigos, y vamos a ver un poquito esa parte. Vamos a ir en oración buscando al Señor para que nos ayude a comprender su palabra. Bendito y buen Dios, hoy vamos a tocar un tema de vital importancia. Ayúdanos a comprender, Señor, cómo tu palabra se estaba cumpliendo delante de nosotros. Dirige nuestros pensamientos, Señor, hacia ti. Ayuda a nuestros oyentes, a los que nos ven, a todas las personas que con corazón sincero quieren acercarse a ti, a comprender la verdad histórica y a comprender los eventos finales, Señor, para estar preparados, para no ser engañados. Dirígenos con tu Santo Espíritu y que Él nos abra el entendimiento para comprender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que hoy vamos a analizar un poquito lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11. Hay algo interesante
En el capítulo 8 habíamos encontrado que cuando comienzan las plagas, a Jesús se le encuentra todavía en el lugar santo. Estaba en el altar del incienso. Pero en el capítulo 11, nosotros en el versículo 19 ahora encontramos a Jesús que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y te lo voy a explicar por qué. 11:19 dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, el arca del pacto estaba en el segundo velo. Es donde estaban los 10 mandamientos, es donde estaba la ley de Dios, donde estaba la vara de Aarón y el maná. Ahora a Jesús se le ve en la segunda parte del velo. Y ahora Jesús pasó, recuerda lo que yo te decía el día de ayer, Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, 1844, un evento único en la historia de Dios. Pero ahora el capítulo 11 nos cuenta otra historia muy paralela a esta. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice. Entonces dice aquí, me dio una caña semejante a la vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora a Juan se le está dando una orden de que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Primero, tanto en el santuario como en el templo, había la parte del atrio, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo. Si era en el santuario, estaba en el patio, estaba el altar del sacrificio, el lavacro, y luego pasaba, después de lavarte las manos, entrabas al lugar santo, estaba el pan, donde los sacerdotes comían de ese pan, y después de eso estaba el candelabro de oro y el altar del incienso. Ahora a él se le dice que mida ese perímetro, pero mira lo que dice en el 2. Pero el patio que está fuera del templo, ahora está hablando del templo, había un patio, dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Un tema que estudiamos en el pasado, vimos las 3 fechas importantes. Apocalipsis 11 dice 42 meses, luego Apocalipsis 12 habla de 1260 días. Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer se le dio las alas de la gran águila y huyó al desierto y fue sustentada por 1260 días. Pero también habla en el 14 dice de tiempos y la mitad de un tiempo. Estos 3 periodos es uno mismo. 1260 años equivalen a 42 meses. 42 meses los multiplicas por 2, por 3, por 30 días y esto te da 1260 años. 3 años y medio tú los multiplicas y te va a dar 1260 años. Estos eran los 1260 años donde la Iglesia Católica tomaba el poder y pisoteaba. Recordemos que ya habíamos visto cómo la oración al sol, los estandartes de los romanos cuando fueron clavados en el patio del templo, eso era una abominación y se le llamaba la abominación asoladora. ¿Por qué? Porque no se permitía dentro del templo de Dios adorar otro ídolo. Ahora, dice que esto se le fue dado a los gentiles por 1260 años, pero el resto era para los adoradores. Pero allá los que estaban afuera eran aquellos que no adoraban a Dios, adoraban en una forma falsa, en una religión contraria a la palabra de Dios, donde se dejaba la palabra de Dios a un lado y se establecían mandamientos de hombres y tradiciones. Por 1260 años la verdad de Dios fue pisoteada, fue enterrada, fue ocultada al pueblo de Dios. Y por ellos murieron muchos por tratar de desenterrarla, por tratar de sacarla a la luz. Ahora aquí se está diciendo que la verdad de Dios iba a ser ocultada al pueblo por 1260 días. Ahora dice en el 3, yo daré a mis testigos que profeticen por 1260 días cubiertos de oscuridad, de silicio. El silicio era una tierra oscura. Por 1260 días la palabra de Dios no iba a ser predicada.
Prácticamente para el año 1260, antes de que empezaran los reformadores, en el mundo de Europa habían aproximadamente 6, 8 Biblias. Y estas estaban en los monasterios, ocultas, encadenadas. No permitían que nadie las viera. Era triste y lamentablemente, eran pocos los que tenían Biblias. No se traducían. No había la forma, dilataban muchos años para un transcrito, para traducir la palabra. Estaba en latín, no estaba en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje del pueblo. Pero aquí dice que los testigos iban a profetizar con saco y cilicio por 1260 días. Y el 4 dice, y estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie en la sobre la tierra. Zacarías, el capítulo 4, se le da una visión a Zacarías y le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo 2 olivos. Y veo una lámpara, y los olivos vierten aceite sobre la lámpara. Si nosotros analizamos, tanto los 2 olivos representaban el Antiguo como el Nuevo Testamento. La lámpara era el conjunto de la Biblia. Salmo 105, 119, 105 dice, lámpara es tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara. Pedro decía que es como una luz, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y salga el lucero de la mañana. La palabra de Dios, Jesús dijo, escudriñenla, porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú analizas, prácticamente los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos por ahí dicen que era Moisés y Elías. Y te voy a decir por qué lo dicen. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Por eso algunos se atreven a decir que eran Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque uno dijo que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Y el otro dijo bueno, hagan las plagas, y las plagas vinieron sobre Egipto. El mar se convirtió en agua y las 10 plagas que se dieron. Pero no quiere decir que por esto sean Elías y Moisés. Otros aplican porque Jesús se transfiguró y apareció Elías y Moisés también con ellos. Pero no quiere decir que eso sea literalmente. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de los 1260 años donde la Iglesia Católica reprimió la Biblia. Se le ocultó al pueblo. Y ahora dice que estaban predicando, pero como cubiertos. El pueblo de Dios no tenía acceso a la Biblia y no podía leer la Biblia. Y por eso aquí se le presenta, digamos, que la Biblia tenía el poder espiritual para herir la tierra, tanto con las plagas. Apocalipsis 22 dice, si alguno le quita o le pone, las plagas de este libro caerán sobre él. Dios había dicho que la palabra es perpetua, no se le añade y no se le quita. Salomón lo comprendía bien. Pero mira lo que dice ahora en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, aproximándose en 1798, donde terminaba el periodo de los 1260 años, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es interesante, para 1890, un poder paralelo estaba subiendo del abismo. Francia, el que le había dado el poder al papado en el 508, temporalmente, ahora en 1790 se rebela contra la Iglesia Católica, cansados del abuso papal, cansados de los abusos de la Iglesia. Ahora ellos levantan una revolución, los jesuitas se levantan contra la misma Iglesia Católica y empiezan a pelear fuertemente.
creando una revolución tan fuerte que prácticamente para 1893, en noviembre de 1893, ya Francia se había prácticamente independizado. Y ahora ellos simplemente dan una ley, y esa ley dice que la palabra de Dios no es aceptada en Francia. Se levanta en la Constitución la diosa de la razón y ellos dicen simplemente vamos a orar a la razón y la Biblia no entra. Desde noviembre de 1893 empiezan a quemar Biblias. Se queman más de 90,000 Biblias en Francia. Prácticamente la gente se vuelve loca, se vuelve contra Dios, contra la palabra de Dios y destruyen todo lo que ellos creían. Ahora, por 3 años y medio literales, prácticamente la palabra de Dios es exterminada. Pero ellos se dan cuenta que no se puede vivir sin la palabra de Dios porque el pueblo empieza totalmente a matar. A ese periodo se le llama el reino del terror. En Francia, prácticamente la gente moría a diario, morían muchas personas. Ellos inventaron la guillotina y empezaron a cortar cabezas. Recuerda que ahí murieron los 2 monarcas franceses. Y ahí murieron muchas personas que trabajaban para el gobierno. Y ellos decían, si a alguien lo miraban que no estaba bien y lo acusaban de enemigo de la revolución. Y entonces era muerto. La palabra de Dios prácticamente de noviembre de 1793 hasta noviembre, hasta junio de 1797, que nuevamente Napoleón vuelve a reunirse y dicen no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos llegar a este extremo y entonces simplemente ahora Francia nuevamente reconoce la palabra de Dios, pero ya no con el mismo interés. Prácticamente esta bestia que sube el abismo era el desorden que había, el caos que había en Francia. Esta bestia se levantó y le hizo guerra a la Biblia, a la palabra de Dios, a los 2 testigos. Y dice ahí, y los mató. Y mira lo que dice el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué razón dice en sentido espiritual? Porque no era literal. Simplemente Francia se iba a comportar como estos 3 poderes que son nombrados aquí. Egipto. En Egipto, Faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo le haga caso? Para que yo le obedezca, para que yo le sirva. A mí no me interesa, no lo conozco. Faraón endureció su corazón y no quiso nada con Dios. Vinieron 10 plagas. Cuando muere su hijo, su corazón simplemente baja un poquito. Por el dolor de la muerte de su hijo deja ir al pueblo. Pero después de ciertos días, sus consejeros le dijeron, ¿cómo fue que dejaste ir al pueblo? Y nuevamente reúne a sus ejércitos y va tras el pueblo. Ahora Dios estaba preparando algo interesante. Entran al mar y cuando van ya saliendo, el mar nuevamente los sepulta y todos mueren. Faraón nunca quiso aceptar a Dios. Prácticamente fue ateo. Contrario a la verdad, viendo las maravillas de Dios, nunca quiso aceptarlas. Egipto era muy comparado con Francia. Cómo ellos llegaron totalmente a aceptar el ateísmo. En Francia comenzaron prácticamente las demás formas del ateísmo, del comunismo. En Francia comenzó el darwinismo. En Francia comenzó el comunismo que después fue llevado por Marx y Lenin. En Francia se comenzó la teoría de la evolución, donde ahí en las universidades luego empezaron a enseñar que nosotros venimos por una explosión, que nosotros venimos del mono, que nosotros no fuimos creados por un creador, y esto hoy en día se ha extendido tanto que está haciendo mucho daño a la sociedad. Pero todo venía de allá de Francia.
Ahora, ¿por qué se le considera también como Sodoma? Porque prácticamente después de 1890 comenzó algo terrible en Francia, homosexualismo. Esto empezó a hacer un daño terrible a la sociedad francesa que prácticamente colapsó y hasta el día de hoy Francia no se ha podido levantar. En Sodoma, cuando los ángeles llegaron para ver cómo estaba el panorama, simplemente la gente vio dónde se dirigían y al atardecer simplemente los ciudadanos, desde el más pequeño hasta el más grande, llegaron y dijeron: danos esos hombres, queremos tener sexo con ellos, sácalos. Y cuando este llegó y trató Lot dijo: no, mira, yo tengo 2 hijas, yo se las doy, pero a ellos no los toquen. Dice que le hicieron gran violencia y lo querían despedazar y los ángeles lo metieron y cegaron a los que estaban fuera, pero ellos se cansaban tocando la puerta. Y ahora Lot se le dijo: sal de aquí, porque esto mañana cuando raye el sol se termina. ¿Te das cuenta entonces cómo prácticamente ahí nosotros podemos comprender que la misma lujuria de Sodoma también se estaba dando? Orgías, prácticamente un desenfreno total en todos los aspectos. Y respeto hacia Dios. Prácticamente ahí nosotros podemos comprender que tanto Sodoma como Egipto se estaban dando en Francia también de la misma manera. Pero también había una tercera, dice, también donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Jerusalén, la ciudad que había sido escogida por el mismo Cristo, por el mismo Dios. Ahora, cuando Él es crucificado, ahora cuando Él viene a morir por salvarnos, el pueblo judío lo rechaza y dice: no, no queremos nada con él, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y simplemente rechazan al dador de la vida. Se comportan de una manera parecida a la de Faraón, cierran su corazón. Y en el año 34, cuando la gracia llegaba a su final, ellas estas mismas palabras la dijeron contra Esteban: que la sangre de él caiga sobre nosotros. Dice que tapaban sus oídos y no querían oír la palabra de Dios. Y Esteban le dijo: vosotros fuisteis como vuestros padres, duros de corazón, empedernidos. Ahora, en esas calles de Jerusalén donde Jesús fue crucificado, también la palabra de Dios ahora estaba siendo quemada, estaba siendo rechazada, estaba siendo totalmente dada a un lado, puesta aparte. No querían nada con Dios. Y qué triste que el ejemplo que ellos estaban dando, esto levantaría también en otros lados. Recordemos que ya Estados Unidos se había levantado en revolución contra Inglaterra en 1776. La revolución de los bolcheviques en Rusia comenzó también muy paralela en 1890 a la Revolución Francesa. Ellos sirvieron de ejemplo para que muchos se levantaran, para que hubiera anarquía y para que hubiera rebelión en el planeta. Pero dice aquí que la bestia que sube del abismo haría guerra contra ellos y los mataría. Pero después dice aquí, el versículo 9, y los pueblos y las tribus, las lenguas, las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y se enviarán regalos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De qué manera habían atormentado al pueblo? Sabes, cuando tú llegas ante la palabra, cuando tú les llevas la palabra a la gente la verdad los desenmascara. Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más hondo. Y cuando la gente se ve totalmente desnudada ante la palabra de Dios, se ven como son su suciedad, con toda su maldad. A veces prefieren rechazar la palabra y rechazar al mensajero. Por eso aquí dice que ellos se alegraron, porque ahora decían: vamos a orar a la diosa de la razón. Una mujer semidesnuda con una balanza y una espada en la mano. Qué triste y qué lamentable cómo el hombre sin Dios llega totalmente a
al desenfreno. Tanto el pueblo de Dios en otros tiempos como aquellos que no querían adorar a Dios, llegaron al punto de rechazar la palabra de Dios. Y es interesante el versículo 12, y se oyó una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y las demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es interesante. A final de cuentas, la palabra de Dios siempre triunfa. La palabra de Dios siempre tiene la razón. Voltaire, uno de los franceses más ateos, este hombre dijo: yo voy a demostrar que así como 12 hombres establecieron el cristianismo, un solo hombre hará que desaparezca de Francia. Curiosamente, Voltaire murió en 1801. Para 1803, en la casa de Voltaire, se estableció la primer imprenta de la Sociedad Bíblica. Y se empezaron a editar Biblias que salían desde Francia al mundo. Luego estaba la Sociedad Bíblica Británica, que se estableció en 1810 y empezó a predicar la palabra al mundo en varios idiomas, en diferentes idiomas. La palabra de Dios fue extendiéndose. ¿Recuerdas lo que ayer hablábamos? Para 1830 se levantó un hombre con un mensaje diferente a todos los mensajes. Y él decía: Cristo viene, y viene pronto, viene en 1844. Ahora Francia no pudo detener la palabra de Dios. Ese pueblo que se rebeló contra Dios, ahora dice que ellos mismos fueron llamados al cielo y fueron llevados. Ahora Dios estaba dando un mensaje, revelando la palabra, revelando la profecía. Por eso era necesario que Apocalipsis 11 se cumpliera al pie de la letra. Francia tenía que surgir como nación, como una nación pagana, como una nación atea, como una nación que se rebelaba contra Dios, que luchó contra la Biblia, que le hizo mucho daño, pero que a final de cuentas la Biblia resucitó y fue llevada a todos los planetas, a todo el planeta, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. El mensaje tenía que ser predicado. El mensaje de la venida de Cristo, de la preparación, de todas las verdades que iban a salir. Dios iba a levantar un pueblo para que predicara todas estas verdades. Ahora, si tú lo analizas, en el capítulo 15, ahí dice el 14, dice: el segundo ahí pasó, y aquí viene el tercero, y viene pronto. Ahora, Apocalipsis 10 decía que cuando se empezara a tocar la 7ª trompeta, lo que estaba por hacerse, lo que estaba por suceder, iba a suceder. Y ahora vemos el 15, dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, y decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se enojaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el premio a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y el cielo del arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Prácticamente, si tú analizas la última trompeta, y si analizas el Apocalipsis 16 con la última plaga, mira lo que dice la última plaga. Dice el 7º ángel, 16, dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
Se terminó. Cuando Jesús moría en la cruz, las mismas palabras fueron pronunciadas. Hecho está, se terminó la gracia. Allá en la cruz, la gracia comenzaba para aquellos que estaban sobre la tierra. Cristo estaba consumando el sacrificio de la salvación. Pero ahora aquí, Jesús está saliendo del lugar santísimo. Las plagas están cayendo sobre el planeta. Todo está totalmente al revés. La tierra clama como la mujer por dar a luz. Está clamando por venganza. Porque dice que Él viene a destruir los que destruyen la tierra. Y si tú lo analizas, dice, hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto cuán grande que nunca lo ha visto desde que ha habido gente hasta este entonces. Y la gran ciudad fue dividida en tres, y las ciudades todas se cayeron, se derrumbaron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ira, vaciado puro y sin misericordia. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo a los hombres un enorme granizo, como el peso de 36 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en gran manera grande. Si tú analizas la sexta plaga y la séptima trompeta, prácticamente es el mismo evento. El sexto sello es el mismo evento, la venida de Cristo, donde Cristo deja los ropajes de sacerdotales y ahora se viste de ropajes de venganza, de ropajes reales. Él viene como Rey de reyes y Señor de señores a liberar a su pueblo, a dar el galardón a aquellos que le esperan y a dar la recompensa a aquellos que nunca le aceptaron. Viene a la tierra pronto. ¿Tú y yo estamos preparados para ese evento? Sabes, hoy es el día de gracia. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú que me escuches, no dejes pasar la oportunidad. Históricamente ya estos eventos pasaron. Francia ya cayó. Ahora Francia ya no es nada. Simplemente es una nación europea como las otras. El efecto de aquellos hombres que rechazaron la palabra de Dios ha alcanzado hasta sus hijos hoy en día, porque todavía Francia no es un pueblo cristiano, no ha aceptado a Cristo. Cada vez hay más desenfreno, no solo en Francia, sino en Europa. Cristo está pronto a las puertas, está pronto a venir. Está pronto a venir por su pueblo, por ti y por mí. Entrégale tu corazón, ríndete ante Él. Deja de luchar, deja de ser como Faraón, deja de ser como aquellos de Sodoma y Gomorra o como los líderes judíos que rechazaron a Cristo y que le mataron, que nunca quisieron aceptarlo como su Salvador. Hoy Jesús está hablando a tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está en la última iglesia, la iglesia del juicio, donde tú y yo vamos a ser juzgados, pero nos vamos a salvar si aceptamos a Cristo y nos vamos a perder si le rechazamos. Acéptale como tu Salvador. Vamos a inclinar el rostro. Bendito y amado Dios, gracias Señor te damos por la bendición, por la unción que nos das, por el deseo, Señor, de aceptarte en nuestras vidas, por el deseo de estar contigo. Tú sabes que en nosotros no hay nada bueno. Danos tu justicia, danos tu perdón y sobre todo, Señor, te pedimos por cada uno de los que nos ven, por aquellos que nos están oyendo, por aquellos, Señor, que quieren entregar su corazón. Que hoy sea el día de oportunidad para entregarse, para hacer un pacto. No sabemos, Señor, si la gracia se terminará el día de hoy, pero sí sabemos que hoy te podemos aceptar. Dirige nuestras vidas, camina a nuestro lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.